De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuente la Secretaría. Señor presidente, tenemos la siguiente cuenta. En primer lugar, ha llegado a la Secretaría de la Comisión un nuevo proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el artículo 112 del Código Sanitario para incorporar a la quiropraxia entre las profesiones médicas y afines que puedan desempeñar las actividades que se señalan. Se le asignó el boletín 16.236-11 y es de autoría del senador Chaguán, senadora Órdenes y señores Castro, González y Gaona. Luego tenemos... ¿Qué es lo que llegó, entonces? Proyecto de ley, iniciado ¿Una nueva moción? Sí, una nueva moción que se dio cuenta en la sala y fue remitida a la comisión, sí. Para incorporar la quiropraxia a... Sí, sobre este punto, si me permiten los miembros de la comisión, preguntarle a la ministra cuál va a ser el enfoque de las distintas opciones o mensajes que hay en las dos cámaras sobre código sanitario y regulación de las diversas enfermedades, porque ha habido una acumulación. Preguntarle cuál es el propósito y por dónde se van a encaminar estas distintas mociones. Sí, buenos días. Saludos al presidente. Primero saludar a los senadores y a todos los invitados. Efectivamente hay una serie de mociones relacionadas con la actualización del Código Sanitario en lo que respecta al reconocimiento de profesiones de la salud. Nosotros tenemos preparada una propuesta, se trabajó primero hubo una comisión de trabajo en el Ministerio de Salud, que elaboró una primera propuesta, se tuvo después una mesa de trabajo con distintos colegios profesionales y en ese trabajo ya se hizo una proposición que nosotros estamos en las últimas fases de revisión. De hecho, la semana pasada terminamos de revisarlo junto con la subsecretaria de Salud Pública y el subsecretario de Red y con los equipos legislativos y esperamos incorporarlo a través de la Cámara de Diputados. Esa va a ser la propuesta nuestra. En ella se hace una serie de, sin adelantar el contenido, pero se hace una serie de reconocimientos a lo que son las profesiones de la salud en relación a cuál es su relación con el Código Sanitario. Recordar que el Código Sanitario lo que dispone es una regulación de las profesiones médicas en tanto éstas puedan significar un efecto a la salud de las personas y por eso necesitan esta regulación por el Código y por eso tiene también la aplicación del libro 10 de sanciones. Es decir, que corresponde regularlas, puesto que la actuación médica y de profesiones afines, de profesiones de la salud, puede significar un riesgo y ese riesgo tiene que ser regulado por el Código. También se van a disponer algunas otras medidas que las vamos a dar a conocer cuando entreguemos el... Ya, o sea, la línea del Ejecutivo va a ir por un mensaje en el Código, perdón, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados que unifica las distintas propuestas. Ya, ya. Muy bien, muchas gracias, ministra. Gracias. Sigamos, por favor, secretario. Enseguida, señor presidente, hemos recibido también unos oficios. El primero de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, señora Tatiana Vargas, con la que da respuesta al oficio enviado por esta comisión, en el cual se le expresaba la protesta por la ausencia del señor ministro en la sesión al que fue convocado. Esta respuesta se encuentra en la carpeta de sus señorías y remitida a sus correos electrónicos. Luego hay... ¿Qué indica al respecto? En síntesis... Vas a ver. Aquí. Dice la jefa de gabinete que al respecto, por especial encargo del señor ministro, junto con tomar conocimiento de la comunicación, cabe señalar, dice que esta cartera de Estado ha respondido siempre a todas las invitaciones recibidas desde el Congreso Nacional y dada la agenda de sus autoridades a veces no es posible asistir. Dicha misiva no especificó la razón exacta que impide hacerlo muchas veces. Sin embargo, en respuesta a vuestro oficio se hace presente que en la sesión del 28 de agosto coincidió con la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de la Relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, creada por Decreto Supremo número 15 del año 2023 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En dicha ceremonia, en la cual el ministro fue invitado por Su Excelencia el Presidente de la República, tuvo lugar entre las 11:30 y 13 horas de ese día
y trató acerca de materias de enorme importancia para el Gobierno y para esta cartera en particular, al incluir medidas de competencia y de impulso del Ministerio de Hacienda. Y sin perjuicio de lo anterior, se reitera la permanente disposición de las autoridades de este Ministerio para asistir a las sesiones a las que son citadas, quedando, por cierto, atentos a una nueva citación sobre la misma materia en caso que vuestra comisión así lo determine. Ya, muchas gracias. Prosiga nomás. Enseguida, un segundo oficio, en este caso del Director Nacional de FONASA, señor Camilo Cid, con el cual informa sobre las rentas promedios de personas afiliadas a FONASA provenientes de ISAPRES, que se le había solicitado en una sesión previa. ¿Eso lo puede distribuir, por favor, a todos los senadores? Es de la migración. Enseguida, ¿continúo, presidente? Sí. Enseguida, una minuta del Superintendente de Salud, señor Víctor Torres, con la que presenta la antigüedad de deuda de las ISAPRES con los prestadores de salud de manera comparativa para el primer semestre de los años 2022 y 2023. Se acompaña también. Y por último, hay una comunicación de la Sociedad Chilena de Enfermería y Dermoestética, SOCHIEDE, con la cual envían su postura y algunas indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. Si me permite, señor presidente, se comunicaron ellos con la Secretaría, se les informó que para formalizar estas indicaciones debían ser recogidas por algún parlamentario o por el Ejecutivo. Ellas me informaron que habían sido remitidas a las correos electrónicos de cada una de los señores senadores y senadoras. ¿Quiénes son, perdón? SOCHIEDI, Sociedad Chilena de Enfermería y Dermoestética. Ya. Y lo presentó el senador Chaguán, recuerdo, la semana pasada. Y sí. A la fecha en que se cerró el plazo, estaban solamente las indicaciones presentadas por el senador Gaona y Macaya y las indicaciones que presentó el Ejecutivo. No hay más indicaciones presentadas. Lo hago presente porque ella estaba muy preocupada de que no se recogieran, digamos, las indicaciones que ellas proponían, ¿no? Pero le expliqué yo que requerían el patrocinio de algún, y eso ya se lo expliqué yo telefónicamente a ella. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. Muy bien. Agradecer la presencia de la ministra de Salud en esta sesión, el equipo de la Subsecretaría de Salud Pública, el asesor legislativo, el presidente de la Asociación de ISAPRES, o expresidente de la Asociación de ISAPRES, no sé cómo denominarlo. Ya. ¿Y eso es más o es menos que el otro cargo? Ya, sigamos mejor. En el primer orden del día, de la tabla, vamos a iniciar la conversación sobre las indicaciones de este proyecto de ley de cirugía estética. Recordemos que el propósito, después de conversaciones y tratativas con el Ejecutivo, a quien le vamos a ofrecer la palabra para que pueda dar cuenta del fundamento y las razones de las enmiendas que ha presentado, es, uno, actualizar de algún modo el marco regulatorio que permita reconocer las nuevas prácticas que se han ido introduciendo en el tiempo en nuestro país. Dos, asegurar calidad, asegurar profesionalismo, asegurar condiciones de establecimiento y de profesionales que brinden esta atención, ampliarla a los sectores más vulnerables, ya que hoy día ha habido, por acumulación del tiempo, mucha élite asociada a la cirugía estética y poca ciudadanía, tal vez, pero eso tampoco es a costa de rebajar criterios o umbrales de excelencia, de calidad y profesionalismo. No queremos ni más de lo mismo en la moción, me refiero a que se mantenga todo en las mismas manos que han estado siempre, y por fuera una especie de mercado irregular o desregulado, carente de normas, ni tampoco queremos abrir las puertas de par en par para que cualquiera pueda intervenir en estas prácticas quirúrgicas invasivas, a veces que son dramáticas en manos de gente inescrupulosa. Ni lo uno ni lo otro, ni más de lo mismo, ni tampoco una innovación extrema que complique el escenario de hoy. Pero hay que buscar ese punto de equilibrio, así que yo creo que hoy día vamos a iniciar, no creo que votemos hoy día estas enmiendas porque tienen que ser bien maduradas, pero como es un tema delicado, y este es un tema que
aunque no lo crean algunos, le importa mucho a la ciudadanía. Este es un tema de mucha demanda asistencial, de mucho requerimiento en las consultas de libre elección, en las consultas privadas, pero que ha traspasado a muchos sectores hoy día que buscan estas alternativas. Se le ofrece la palabra entonces al Ejecutivo, no sé si la ministra o el equipo, por favor. Yo voy a comenzar y después le doy la palabra a Camila Silva, que es la jefa de la División de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio. Bueno, nos referimos a este proyecto que ya saludé a los senadores, ¿sí? Un saludo más, sobre la seguridad de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Coincidimos con los senadores que esta es un área que tiene mucha connotación social debido a la gran demanda que hay de este tipo de procedimientos. Y además al hecho de que estos procedimientos se aplican sobre personas sanas, que para nuestra definición son personas de todo punto de vista sanas que buscan válidamente tener un proceso de embellecimiento por algún disconfort que tengan con su aspecto y que esto no debiera llevar a un riesgo a la salud, que le haga perder esta condición que ellos tenían al recurrir a este tipo de procedimientos. Ustedes en su proyecto relevan que existen diversos ejemplos en el nivel mundial donde la cirugía estética tiene distintos grados de regulación y que diversas áreas de la medicina realizan algún tipo de procedimiento donde no todos han alcanzado el nivel de competencias adecuado para ejecutarlas, incluso personal que no es médico. Nosotros hemos detectado incluso en situaciones previas, en años previos, personas que viajan desde el exterior, no solo estos de última connotación de cirujanos plásticos que además no estaban habilitados y que establecían procedimientos en departamentos que ha aparecido en la prensa recientemente, sino que en el pasado también hemos detectado la situación de personas que han viajado desde otros países y que con procedimientos que han aplicado en forma inyectable, principalmente a mujeres y que han significado brotes incluso de abscesos por bacterias de lento crecimiento y de difícil diagnóstico hasta que existe un daño mayor, con mucho daño en el tejido muscular y en el tejido, en todo lo que es la piel. No sé si ustedes lo recuerdan, pero años atrás sucedió eso, personas que viajaban de un país sudamericano y clientes, de alguna forma, que concurrían a la práctica para inyectarse estas soluciones vegetales con el objetivo de destruir el panículo adiposo. Que fuera a destruir el panículo adiposo, dadas las bacterias, también destruyeron los músculos y la piel. Entonces, son situaciones que implican un riesgo sanitario y por eso nosotros estamos conformes y de acuerdo en avanzar a una indicación que mejore la regulación. Y en ese sentido, dejo a la especialista para que explique las indicaciones que nosotros estamos llegando como ministerio. Muchas gracias, ministra. Buenos días a todos y todas, presidente, senadores, senadoras. Bueno, Camila Silva, soy jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud. Bueno, en relación al proyecto de ley que nosotros pudimos revisar, nosotros tenemos algunas propuestas en cuanto a dos artículos principalmente, que dice relación con el ajuste al artículo 124 del Código Sanitario, donde nosotros precisamos en la redacción para donde quede mucho más claro, definido, que hay una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria respecto a calidad y seguridad para ofrecerle a los pacientes. Esa determinación de calidad y seguridad creemos que es importante definirlo a través de un reglamento, porque son aspectos que son bastante técnicos que debiesen requerir una mesa de trabajo para poder resolverlo. Y ahí podríamos apuntar al objetivo que tiene este proyecto de ley, dentro de otros, que tiene que ver con establecer requisitos de seguridad y calidad para los pacientes. Asimismo, proponemos que el artículo, y nos parece muy bien la propuesta, por supuesto, que tiene que ver con disponibilizar información para los pacientes, donde se define, digamos, en el artículo, los puntos que debe contener
los prestadores de salud, los prestadores del servicio más bien, la información disponibilizada para los pacientes. Eso nosotros creemos que es demasiado importante. Nosotros nos gustaría proponer interoperar con nuestros sistemas, o sea, el registro de prestadores con nuestro sistema de modernización de la autoridad sanitaria, donde tenemos esa información y poder disponibilizarlo para la población, ¿ya? Eso es importante para nosotros y creemos que estableciendo en la ley aquellos aspectos que formalmente tienen que enunciarse, permitirían en esta disponibilización de información a los pacientes, permitirían efectivamente generar algún tipo de aclaración para que las personas informadamente puedan tomar decisiones y no se generen, digamos, este tipo de situaciones que comentaba la ministra, que a veces por desconocimiento se toman decisiones que no son las más adecuadas. Eso, y por último, queríamos, por supuesto, reforzar el tema de la fiscalización, que entendemos que a través de esta información disponibilizada, por supuesto, para la autoridad sanitaria, se podría hacer un poco más simplificada la tarea de fiscalizar y por supuesto, también ejercer el rol con mayor celeridad, firmeza y eficiencia, por supuesto, que es lo que nos interesa para proteger a la población. También proponemos un artículo transitorio que dice relación con establecer un plazo para poder hacer todos estos reglamentos, que son bastantes, y en el reglamento de seguridad y calidad también quisiéramos abordar y definir algunos marcos de qué procesos son aquellos que se vinculan en este ámbito de la estética y quiénes debiesen ser las personas más idóneas para realizarlo. Eso en resumen. Bueno, sí, que tiene que ver, ahí como bien me recuerda la ministra, que tiene que ver con diferenciar el procedimiento invasivo del procedimiento no invasivo, que si bien en el ámbito de la estética cobra mucho sentido, porque son procedimientos que se realizan con bastante frecuencia, ¿no? Y eso delimita el campo de acción de un determinado profesional u otro. Muy bien. Abogado. Presidente, por su intermedio, aprovecho de saludar también a los senadores y demás asistentes. Solamente señalar, señor presidente, que respecto de la solicitud de la expectativa de revisar las sanciones penales, la opinión del Ministerio de Justicia, bueno, justamente las integraciones que hicimos al interior del Ejecutivo daban cuenta que el nivel, digamos, de sanciones que estaban establecidos ya estaban en el techo, digamos, para este tipo de delitos y que además, por el tipo que se estaban proponiendo para algunos de estos delitos, justamente podía ser un poco más complejo, digamos, la persecución penal de los mismos. Por lo tanto, por eso el Ejecutivo decidió no innovar, digamos, en esta materia, ¿ya? Y señalar también que, en nuestra opinión, las indicaciones también presentadas por los honorables senadores Macaya y Gaona, tenemos varios puntos de encuentro respecto de ello. Hay algunas cosas sí que nos permitimos hacer presentes, por ejemplo, en lo que es en relación con un registro especial. Nuestra idea es seguir potenciando el Registro Nacional de Prestadores Individuales, cosas de que todas las personas puedan consultar solamente un registro y ahí obtener toda la información necesaria, en el mismo espíritu que estamos viendo con otros proyectos de ley también. Y por lo tanto, lo que nos permitimos sugerir, señor presidente, es que creemos que podemos conversar, digamos, con los demás asesores de los senadores, si usted lo estima bien, y podemos tratar de llegar efectivamente a una pauta de votación única por una próxima sesión para poder ver este proyecto, porque hay muchos puntos en común que se pueden, digamos, conversar y subsumir, si usted está de acuerdo, señor presidente, por su intermedio. Sí, como antes de entrar a ver el detalle de la enmienda, plantearle un par de cosas a ustedes. Uno, que parece ser que aquellas cirugías o intervenciones por punción en la cara debiesen tener un ámbito regulatorio, que no lo hay hoy día. Hoy día cualquier persona se mete en la cara, para hablarlo en buen chileno, con aguja, ácido hialurónico, botox y otras cosas más. Y se meten hilos tensores, qué sé yo. Entonces, todo indica, nuestro ánimo es que haya una regulación, el ánimo estoy hablando, que haya una regulación profesional de quienes intervengan la piel, de quienes traspasen la piel, por decirlo así, con aguja.
Dos, que en el ámbito de lo quirúrgico, propiamente tal, también parece razonable que los cirujanos dentistas tengan un rol en la cara en lo quirúrgico, que no sea solo el médico cirujano especializado, sino que también el odontólogo pueda intervenir en la cara, en la medida que tenga su acreditación. Tercero, no, en cirugía no, pues, odontólogos y médicos, claro. Claro, es materia de conversación el tema de las enfermeras y las punciones. Ese es un punto que las enfermeras que enviaron ex post sus enmiendas, que no están recogidas por ahora porque entraron después, sin patrocinio de ningún parlamentario, podemos conversarlo eso, para que haya espacio y se pueda revisar bien el rol de las enfermeras en este caso. Hoy día pensemos que cualquiera, hay centros estéticos en que un auxiliar está haciendo punciones, un auxiliar, una persona sin profesión alguna. O sea, estamos circunscribiendo a profesionales. Luego está el capítulo de que ya en las cirugías de carácter estético, intervencional y todo lo demás, ¿quiénes pueden hacer dichas intervenciones dentro del mundo de los médicos cirujanos? Hay un mundo de médicos cirujanos que están con validaciones externas y no tienen su CONASEM de acá, o el requisito establecido de la Sociedad de Cirugía Plástica, y que hacen estas intervenciones. A su vez, también aquí se informó de que dentro del catastro de la Sociedad de Cirugía Plástica también hay profesionales que carecen de esos requisitos que hoy se piden, porque entraron en otros momentos de la historia, donde no se requerían esos requisitos. Esto parece bien extraño, pero es así, porque esto fue evolucionando en el tiempo. Entonces hay una impugnación recíproca, por decirlo de algún modo. Por otro lado, en el caso del abdomen, saliendo del abdomen, hay hoy día un conjunto de cirujanos generales que intervienen en el abdomen y que además de hacer las cosas propias de la cirugía general, hacen, por ejemplo, cirugías abdominoplastías o liposucciones, ¿verdad?, aspirativas. Otros incluso van a las bariátricas, algunos con subespecialidades, otros no, sino que con capacitaciones, pero entran en el campo de técnicas que son complejas. Entonces, en el mismo sentido, quienes reivindican el tema de la cara y el rostro, dicen cómo es posible que en el estómago o en el abdomen haya no plásticos, digámoslo así, sino que generales, que se meten a hacer abdominoplastías y otras técnicas. Entonces, o es para todos o es para algunos. ¿Cuáles son los límites? Yo sé que esto siempre es complejo, dirimirlo. Yo no soy partidario de que las leyes diriman las especialidades en sí mismo, porque esto es evolutivo en el tiempo y los campos se van intersectando. Antiguamente la ecografía solo la podía hacer un médico. Hoy día la evidencia dice que la puede hacer también otro profesional de la salud capacitado para hacer ecografía. Lo mismo en la optometría, lo mismo, en fin. O sea, las leyes pueden quedarse atrapadas en esto. O sea, debieran ser reglamentos dinámicos, pero con criterio, que no queden tampoco encapsulados en un aspecto. Y por último, vislumbro yo, y le doy la palabra a los senadores, que hay un criterio de la autoridad sanitaria, me refiero de la autorización a instituciones que otorgan las Ceremis de salud, que parece que tiene un problema en cuanto a no poder ir a fiscalizar qué se hace después de haber autorizado en su origen un establecimiento, llámese clínica o centro médico. Luego lo que empieza a ofrecerse en ese centro médico empieza a ser más allá de lo que la capacidad instalada permitía o está autorizada. Por ejemplo, pabellones que no eran tales y cirugías que se practican en consultas más que en pabellones, o pabellones que no tienen respaldo de reanimación y suceden accidentes anestésicos en lugares que no tienen soporte para eso, con resultado de muerte. Lo hemos visto en Barrio Alto, aquí y allá, en distintos lugares. Y señores doctores, comillas, que claro, a lo mejor estaban acreditados, entraron al país, en fin,
están acreditados como médicos cirujanos. Y en esas clínicas, yo diría del mundo de la periferia de todo este tema, actúan ya claramente con situaciones ilícitas, porque ni el local está autorizado, decía que era una clínica, no era clínica en el sentido sanitario de la palabra, y el doctor tampoco tenía en el registro de prestadores ni una calificación y terminó haciendo una mamoplastía con resultado de un accidente anestésico, con resultado de muerte, con resultado... Esas cosas están ocurriendo, ¿no es cierto? Estamos en la frontera de lo legal y lo ilegal, pero que es la oferta comercial, que hoy día se monta. Ya, esos 4 asuntos yo vislumbro como introducción que son los que tenemos que resolver en este proyecto de ley de algún modo. Ya, se ofrece la palabra, senador Chaguán, senador Gaona. Sí, presidente, me gustaría que pudiéramos ver la posibilidad que las indicaciones que hizo llegar justamente la Asociación de Enfermeras pudiéramos discutirlas. Si es necesario, yo la puedo patrocinar para los efectos de la discusión, sin tomar partido aún, pero es bueno que estén en la discusión de esa conversación. Podríamos abrir brevemente el plazo de indicaciones para que se incorporen con la firma del que habla. Y decirle que este es un tema no menor, porque, a ver, a mí me tocó en su momento presentar una querella en contra de un médico que terminó siendo formalizado en su momento en Chile, y luego estuvo en Argentina y provocó la muerte de 2 personas. De hecho, los medios argentinos me están llamando por la tramitación de este proyecto y por la querella que presenté en su momento en contra del médico. Y la situación es bastante crítica porque yo diría, acá este tema hay que regularlo. O sea, esto no puede ser, tiene que haber alguna regulación, a lo menos mínima, pero un tema de responsabilidad, porque de lo contrario se producen fenómenos como el que ocurrió en Chile, donde al médico al que presenté la querella fue formalizado, después fue sobreseído porque finalmente no incurrió en nuestro ilícito y se fue a Argentina y murieron 2 personas, Silvana Luna y Mariano Caprarola, y el tema está muy, muy complejo en Argentina. Entonces, vuelvo a insistir en estas cosas que de repente tomar y comenzar a regular estas materias, porque de lo contrario, si se quedan en tierra de nadie, puede significar efectivamente la muerte de un eventual paciente. Un segundo, presidente. Perdóneme, está congestionado. Este resfrío que va y ¿Está vuelve. congestionado? Va y vuelve, va y vuelve. ¿Está congestionado por el 11? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Está congestionado por el 11? Sí, está en la calle. No, marchando no, pero está. No, sí, por ahí, desfilando, sí, por ahí puede ser, sí, por ahí puede ser. No, mire, presidente, yo creo que yo coincido bastante con lo que usted señala. De hecho, yo junto al senador Macaya presentamos varias indicaciones. Pero para serle franco, con el correr de las semanas y al ir escuchando a muchos actores, y yo no tengo ningún problema en decirlo, uno empieza un poco a dudar y cambiar de opinión en algunas materias. Yo creo que efectivamente tenemos un problema con las cirugías estéticas. Estamos de acuerdo de que todos queremos proteger a los pacientes como primera o como premisa fundamental. Pero también tenemos que buscar fórmulas de facilitar el acceso y no restringir la oferta. Y me da la impresión que en alguna de los planteamientos que está en nuestras indicaciones, efectivamente, si bien es cierto, tienden y cumplen con el objetivo de proteger a los pacientes, también podría ser peligroso restringir demasiado la oferta. Creo que esto no es solo para un tiempo y ver indicaciones que se nos hayan presentado, sino yo creo más bien en que si podemos, presidente,
buscar un grupo de trabajo que en un tiempo razonable pudiésemos acordar junto con el MinSal y que tuviéramos una participación más activa del Ministerio de Salud en esto para poder redactar de la mejor manera este proyecto de ley que evidentemente es necesario. Yo no sé si es distinto a lo que usted piensa, presidente, pero yo tengo la impresión de que sí efectivamente necesitamos regular el tema de las especialidades, de alguna forma. Uno cuando ve el título profesional del médico recién egresado dice médico cirujano, pero también la cirugía es una especialidad. Entonces, yo me inclino más por eso, que efectivamente la cirugía sea una especialidad, porque requiere cierta práctica y cierta expertise, y que evidentemente no solo se puede adquirir en la universidad. Las competencias se adquieren obrando, digamos, actuando, no se adquieren exclusivamente en la universidad. En la universidad se adquieren conocimientos y ciertos elementos base para la formación de una competencia. Yo creo que el intervenir quirúrgicamente plantea una competencia, y desde la perspectiva de lo que entendemos competencia en los procesos de formación de las personas. Entonces, de esa perspectiva me parece razonable que efectivamente la cirugía sea una especialidad. Y por lo tanto, dentro de eso, y así lo entiende el Ministerio de Salud, porque además creo que efectivamente, me corrige usted, señora ministra, en los hospitales públicos los médicos recién egresados no pueden hacer cirugías, y entiendo que a pesar de que son titulados de médicos cirujanos, sino que más bien hacen los que son especialistas en cirugía. En el fondo, los que hacen los 3 años de cirugía. Usted me corrige, ministra, por lo menos en la información que yo he recibido, y usted me corregirá si no estoy en lo correcto, pero evidentemente cirugía es una especialidad, y desde esa perspectiva cirugía plástica podría ser entonces una subespecialidad. Con eso evidentemente acotamos y cerramos bastante la oferta. Entonces por eso es importante definir quiénes efectivamente pueden hacer cirugías, quiénes podrían hacer cirugías plásticas, qué entendemos por la cirugía plástica, qué entendemos por los procedimientos estéticos, qué entendemos por la cirugía estética. Yo creo que una vez clarificado eso, que no lo vamos a aclarar con presentaciones de más o menos indicaciones, sino más bien con el trabajo de un equipo técnico apoyado fuertemente por el MinSal, y que estén involucrados todos los actores y que pueda producirse un acuerdo, ojalá no tan demoroso como el comité técnico que tenemos para el tema de la ley de ISAPRES, que espero pronto se pueda apurarse, porque es un tema que apremia. Pero, presidente, yo soy partidario de tomarnos un poco con más de tiempo esto y con más tranquilidad, presidente, porque es bien delicada la materia que estamos tratando, e incluso las indicaciones que yo mismo aparezco, que yo firmé, patrociné y todo lo demás, tengo mis dudas después de escuchar a tantos actores, presidente. Está cambiando de opinión, eso es bueno. Eso es bueno, siempre es bueno. No en todo, presidente, estoy cambiando de opinión respecto de este proyecto de ley, respecto de esas indicaciones, y no respecto de todo el contenido de las indicaciones. Sí. No, son las que emanan de su boca. Ya. Este es el medidor de CO2 medio ambiente. Estamos en 1.500 partículas por millón. Estamos, ministra, casi al doble de lo permitido en un ambiente cerrado. Debe ser 800 máximo. Este es un indicador que lo tenemos acá hace un par de meses y que ayuda bastante, porque lo que vamos a hacer ahora es ventilar un poquito la sala para que baje el nivel de CO2 o anhídrido carbónico, senador Chaguán, que afecta a la mente, que afecta a las palabras y la inteligencia. Hay que legislar libre de toxinas y toxoides. Así que, si me permite, mira, 1.600. Después que habló el senador Gaona, subió a 1.600. Ya. Ventilemos, por favor, secretario. Ventilación de las ventanas. Abríguense los asesores. Tiene la palabra el senador, la senadora Órdenes a continuación. Y después el senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Sí, me parece muy buena la medida. Presidente, a ver, son varios temas. Yo coincido que tenemos que tomarnos un plazo, quizás ampliar el plazo para poder contar con una definición respecto del marco de acción clara, porque esta va a ser una ley que efectivamente vamos a derivar en reglamentos
que es una de las propuestas, o sea, algunos artículos, la propuesta definitivamente es eliminarlo en pos de reconocer el dinamismo de este tipo de procedimientos y poder tener una regulación adecuada a través de los reglamentos. Entonces creo que una conversación importante a futuro también es la relativa al proceso reglamentario. Nosotros cuando se presentó este proyecto, obviamente que es para generar mayor seguridad en los procedimientos médicos y quirúrgicos, porque hay experiencia que claramente los pacientes no han tenido efectos adversos, claramente, y no ha cumplido con las expectativas. Lo otro complejo es cómo se reconoce la idoneidad de un profesional, y efectivamente ese es un espacio, yo creo que uno de los espacios más ambiguos que tenemos el día de hoy, porque incluso la especialidad en cirugía estética, cuando uno habla de cara o habla de abdomen, quizás tampoco se garantiza con el título de esa especialidad. Entonces, eso también yo creo que es lo que nos obligó en su minuto a mirar un poco el rol de los dentistas. Creo que es bueno considerar los antecedentes que nos ha enviado la Sociedad Chilena de Enfermería y Dermoestética para revisarlo. Yo no tengo opinión al respecto de eso, pero claramente creo que, dado que están los antecedentes, no es malo para nada revisarlo. Lo otro, que además yo tengo la impresión que hay una demanda que crece continuamente respecto a los procedimientos y cirugías estéticas. Entonces, es parte de lo que está ocurriendo. Yo entiendo que en algunos casos, en la mayoría de los casos, es gente sana, pero claramente, claro, pero a veces hay temas que son bien... Yo diría que más exactamente, por eso hago esa distinción, pero creo que lo que pretendemos es reconocer eso y que al final del día tengan un buen servicio y una buena prestación. Y por eso yo lo que tengo la duda es con el registro, porque se habla del registro nacional de prestadores. Entonces, ¿qué plazos tiene eso? Porque yo creo que en esta materia sí se necesita con urgencia un registro. O sea, si alguien quiere intervenir en su abdomen o alguna cirugía en su rostro, no es lo mismo el profesional o la profesional a la que va a acudir, porque efectivamente también hay ciertas especialidades y la idea es que cuenten con todas las herramientas para que puedan tomar una decisión informada. Entonces, el tema, si nos pueden explicar un poquito más lo que estaban pensando, el tema de porque entiendo que es paralelo, entonces... efectivamente, para entender si eso es así, y los procedimientos de fiscalización yo creo que va a ser otro tema importante dentro de la discusión. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, todo el equipo de MinSal, nuestros invitados. A ver, yo quisiera ir como atrás y un poquito al fundamento del asunto, ¿no? Acá yo creo que lo que buscamos, y me parece la intención transversal, no es garantizar la seguridad y calidad de la atención de los procedimientos con fines estéticos, ¿no? Eso como un primer objetivo que creo que es compartido, ¿no? Para las personas, ¿no? Como calidad y seguridad. Segundo, diferenciar los procedimientos con fines estéticos invasivos y no invasivos vía legislativa, y ahí la adecuación reglamentaria, y posibilitar a la población el acceso a la información de calidad validada por la autoridad sanitaria respecto a los establecimientos profesionales, instrumentos y productos sanitarios que se utilizarán en su atención. Ahí entiendo entra todo lo del registro de prestadores. Ahí mi pregunta es, ¿ese registro existe? Pero tal vez, no sé, me pregunto, ¿no? El acceso a la información, una persona que requiere una intervención, bueno, dónde acceder a aquello, una cierta orientación de la autoridad sanitaria, la fiscalización, etcétera. Tengo esas preguntas, ¿no? Como dudas respecto a todos esos establecimientos y los profesionales y los instrumentos que se utilizan. Y obviamente armonizar la regulación vigente con la propuesta de ley planteada. Ahí hablábamos, bueno, de los reglamentos, plazos, etcétera. Entonces, yendo como esos objetivos, no sé si hay algún otro, ¿no? Desde la autoridad sanitaria. Para mí es muy importante que la autoridad sanitaria tenga este rol de supervisión, regulación, no en un afán burocrático de control, sino que por brindar seguridad a la gente, digamos, ¿no? Seguridad en la calidad, es decir, poner estándares, quién cumple, quién no cumple, ¿no? Y que la gente pueda tener acceso a esa información y esa orientación. Eso me parece fundamental dejarlo planteado. Entonces, si necesitamos tomarnos un poquito más de plazo para llegar a ciertos acuerdos más transversales con las indicaciones, yo sugiero, o sea, creo que la mejor disposición, y no sé si hay alguno otro de los objetivos, pero poniendo esos objetivos sobre la mesa creo que puede ser más fácil despejar, decir, bueno, qué indicaciones sirven, qué no, etcétera. Eso, presidente. Sí, le doy la palabra a la ministra, por favor.
Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Muy bien, no, nosotros como Ministerio, por cierto, que estamos abiertos a instalar una mesa de trabajo justamente para avanzar en un consenso mayor, como dice el senador Latorre, los objetivos que él anunció son los que perseguimos nosotros con nuestra propuesta de indicación. Referir que lo que más nos preocupa justamente es garantizar la calidad y lo que hemos visto en estos últimos años de informalidad respecto a la aplicación de estos procedimientos es preocupante. Nosotros tenemos hasta personas instalando frenillos en la calle que hemos mandado al Ceremi que los cierre. O sea, hay todo tipo de procedimientos que se están haciendo ni siquiera en un establecimiento, sino que en un kiosco, en locales mal habilitados. No es solo el resultado estético, que puede ser inexistente y ser simplemente una burla para el consumidor que tiene una ambición de tener un mejor aspecto. Puede ser un resultado inexistente, puede ser un resultado que corresponda realmente a lo que quería, pero también hay el riesgo de infecciones. Recordemos que estamos en una situación en que la resistencia antimicrobiana va creciendo y los procedimientos que son realizados en condiciones poco seguras implican el riesgo de introducción de bacterias en situaciones que no debería ocurrir o de otros microorganismos. Por lo tanto, hay esa situación, además de los efectos adversos propios de un procedimiento mal practicado, que puede producir flacidez en los músculos, que finalmente llevan a una situación estética que no era la querida, por desconocimiento de la anatomía o desconocimiento de los planos en los cuales se debe intervenir. Y esto ciertamente yo concuerdo con el senador Gaona de que hay una competencia que se desarrolla, pero se desarrolla de forma supervisada. Y en forma y de manera formal. Eso es lo que nosotros queremos reconocer, no la práctica que no es supervisada y que no lleva una formalidad en la adquisición de estas competencias. Y yo creo que apuntamos a lo mismo. Nosotros no tenemos ninguna objeción, es más, apoyamos el tema de que armemos esta mesa de trabajo con respecto al tema del registro de prestadores. El registro de prestadores se instauró desde la garantía de calidad del GES. Es un registro que es público, ustedes pueden incorporar el nombre de un médico en la Superintendencia de Salud y aparece con la especialidad que ha sido conferida por la universidad, cuando tenemos especialidad universitaria, como es mi caso, por ejemplo, o por la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, cuando son personas que se han formado en la práctica y después han ido a hacer un examen de especialista frente a la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Recordar también que los programas de especialistas están sujetos a acreditación por parte del Ministerio de Educación, y que nosotros también estamos preocupados del tema de la acreditación médica. Yo he tenido reuniones con la Academia de Medicina, ellos están muy preocupados del ritmo en el cual se están acreditando las especialidades. Yo misma soy miembro de la Academia de Medicina y he tenido reuniones con ellos. Respecto a ese tema, ha sido difícil superarlo, llevamos un ritmo muy bajo en el último tiempo de acreditación de especialidades y es algo que por supuesto que nos preocupa. Así que estamos abiertos a armar la mesa de trabajo y reconocer en esos elementos que hemos planteado. También hay que dejar un aspecto dinámico a la regulación, porque nosotros sabemos que los procedimientos robotizados van a ir en aumento y se va a tener que tener capacidad de manejo de esos elementos que no necesariamente van a ser todos médicos o de alguna especialidad así, y hay que también formalizar ese tipo de situaciones hacia el futuro. Por eso pensamos que es mejor dejar establecidos los marcos generales en la ley y avanzar por reglamento. Ya. Quiero decirles que en 10 minutos ha bajado 813 partículas por millón a casi la mitad del valor. Ahora cerremos la ventana, sí. Estamos ya en rango normal, ¿eh? Es que así es la medición de la ciencia. Ya, le sugerimos lo siguiente, como método a la comisión, que pudiéramos dar un plazo de 3 semanas hasta el 2 de octubre para que los asesores de los senadores y el equipo del Ministerio de Salud trabajemos las enmiendas finales y que permita además recoger aquellas de las enfermeras que habían quedado fuera de ingreso. No, si hay tiempo, lo que pasa es que tampoco podemos chutear tanto, 3 semanas es más que razonable. Y pudiéramos tratarlo el 3 en sesión de la comisión. Pero lógico, estamos hablando de 3 semanas más. No. Estamos hablando de 3 semanas a contar de ahora. Pero ¿cómo dice eso usted, senador? ¿Cómo que nadie va a hacer nada? La legislación es permanente.
Yo les pido un sentido de urgencia en esto también, pero no podemos dejar. Aquí va a haber una semana después de todas las fiestas patrias, además. O sea, la semana del 18 ya. Y después hay otra semana más completa para poder conversar. Sí, o sea, hay un tiempo razonable, hasta el 2 de octubre. Sí, para incorporar a las enfermeras. ¿Habría acuerdo? Y el 3 lo vemos en comisión. Presidente, yo quiero dejar suscritas las indicaciones de la enfermera para facilitar su debate. Así que voy a dejarlas suscritas. Hágalo. Sí, lo voy a hacer ahora. Formalmente. Sin arrepentirse Voy a dejar después. suscritas. No, es Ya. para la discusión. Para la discusión. No estoy comprometiendo votos. Ya. Muy bien, está claro entonces este punto hasta ahora. Quedan 3 semanas por delante. Nosotros vamos a pedirle a todos los asesores que se convoquen. Vamos a aprovechar esta semana. Esto no está chuteado hacia el futuro. Así que yo le pido a nuestra asesora que tome las diligencias con usted, Camila, y ya haya al menos una reunión esta semana ya de poder acoger las indicaciones nuevas y ver cómo se focalizan los puntos jerarquizadamente, lo que vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. Pasando al segundo punto de tabla, tenemos un invitado que nos pareció muy importante hoy día tratar el tema de las farmacias de atención de urgencia, las grandes urbes, a propósito del proyecto de ley. Y está invitado y presente, entiendo yo, sí, está presente don Héctor Rojas, presidente de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes de Chile, para dar su opinión acerca de este proyecto y de qué manera, a juicio de la agrupación que él representa, puede cumplirse el rol de turnos de mejor forma, especialmente en las grandes ciudades del país. Tiene la palabra don Héctor Rojas. Honorable Comisión de Salud, y a través suyo, señor presidente, queremos agradecer la invitación que nos ha hecho para participar en este proyecto de ley. Hacer presente que nosotros desde hace mucho tiempo esta temática la hemos venido tratando con las autoridades sanitarias correspondientes, y creo que en este momento es más válido todavía esta preocupación y digamos, apoyamos a priori, digamos, este proyecto de ley. Lo apoyamos y las razones que les vamos a dar es además solicitar que se le dé, ¿no es cierto?, una tramitación rápida, porque en el fondo la situación actual así lo amerita. Entre las razones que quiero exponer es, en orden de importancia, se refiere al tema de que la inseguridad que tienen en este momento las farmacias que están haciendo turno, dada, digamos, el estallido de delincuencia que vive nuestro país, hace, digamos, casi imposible cumplir con esta carga, que es una obligación que nos ha dado, ¿no es cierto?, la reglamentación sanitaria, en específico el reglamento 466 y también la ley Fármaco 1. Entonces, nuestras farmacias independientes, que generalmente, ¿no es cierto?, están ubicadas en barrios, han sido víctimas de asalto, ¿ya?, a los dependientes, de robo, de psicotrópicos, de estupefacientes, y lo peor de todo, que han sido víctimas también algunos usuarios. Recordar que hace 2 años fue atacado un paciente que fue a comprar una farmacia en Cerro Navia, estacionó su vehículo fuera de la farmacia y a la salida obviamente fue atacado por delincuentes y recibió balazos y finalmente fue fatal. Y también tenemos, digamos, los asociados, la información de que los pacientes, cuando llegan a estas farmacias de turno, que son turnos esporádicos, ¿ya? Son víctimas, ¿no es cierto?, de asalto a la salida, después digamos, de acceder a la compra correspondiente. Por lo tanto, para nosotros en este momento es de vital importancia que se le dé celeridad a este proyecto. Ojalá que este trámite sea rápidamente aceptado por la Cámara Baja, ¿no es cierto?, y tengamos, ¿no es cierto?, luz verde y luego tengamos este proyecto de ley ya entrando en vigencia. En segundo lugar,
quiero hacer presente o mencionar que en el horario nocturno las farmacias prácticamente no venden medicamentos. Hay algunos insumos que la gente busca, como preservativos, toallas higiénicas, etcétera. O sea, medicamentos que son perfectamente predecibles en el tiempo, digamos. Y lo que no se ha considerado es que para la farmacia, para la empresa, digamos, es una carga económica importante porque hay que contratar un farmacéutico para que cumpla el horario correspondiente al turno. Dado que en el turno oficial, por decirlo así, hay un farmacéutico que obviamente la mayoría de ellos no aceptan continuar en las 24 horas. Obviamente, si es dueño, a lo mejor lo podrá hacer, ¿ya? Con el problema que al otro día tiene que estar presente de nuevo. Es decir, bueno, pero son situaciones que también hay que considerar porque en este momento la verdad es que la farmacia independiente, nuestro sector, se encuentra cada vez más afligida por el hecho de tener que cumplir estos turnos. En último lugar, podríamos decir también que en este momento existe empleabilidad completa. Este es un hecho de público conocimiento. Hay estadísticas, hay artículos de los diarios que dicen que los farmacéuticos no sobran en este país. Por el contrario, digamos. Y además no existe la disponibilidad de dedicarse a esto de los turnos. También por razones entendibles de seguridad, ¿ya? Entonces, estamos en un zapato chino, en el fondo, porque la empresa quisiera, ¿no es cierto?, de alguna manera cumplir con la obligatoriedad de los turnos, pero cada vez se hace más difícil por las razones que ya he mencionado. Y nuestra asociación gremial, últimamente con el nuevo director del Instituto de Salud Pública, ya hemos entrado en algunas conversaciones, hemos hecho algunas propuestas. Entre ellas solicitamos, por ejemplo, que el Instituto de Salud Pública, a través de su director, ¿no es cierto?, convocara a los dueños de farmacia de aquellas comunas donde no hay en este momento farmacias de urgencia, o 24/7, o farmacias de atención permanente, como lo nombran en este proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? La idea es convocarlos, sentarlos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera instar a que ellos elijan o alguien se haga voluntariamente cargo de crear una farmacia de urgencia en aquella comuna y de esta manera liberar al resto de las farmacias de estos turnos. Esto es mientras aparece este proyecto de ley, que me imagino que tendrá un periodo de tiempo en ver la luz. Y precisamente esta conversación creo que la tuvimos algunos días antes de que apareciera el proyecto de ley. Eso está pendiente. El director quedó en darnos alguna respuesta, pero creo que sería una forma rápida de poder alivianar esta carga, ¿no es cierto? Y en el fondo esto va en beneficio de la población también. No solamente por el problema de seguridad, sino que también porque podrían tener un mejor acceso de medicamentos en la etapa o en los horarios de urgencia. Otro tema que no está acá, pero se me acaba de ocurrir, las farmacias de barrio, farmacias de urgencia que hacen turno, normalmente no tienen una cantidad de medicamentos que son los necesarios para cubrir toda la urgencia. Y esta situación sí la podría tener una farmacia de atención permanente, porque ellos, el hecho de estar todos los días, ¿no es cierto?, permanentemente abierta, van a saber lo que la gente de su comunidad, de su sector, es lo que más necesita.
y van a poder anticiparse, ¿no es cierto?, al stock de medicamentos que realmente la comunidad en ese lugar lo requiere. Otra de las soluciones alternativas que dimos, reitero, o sea, esto nosotros lo conversamos antes de que apareciera este proyecto de ley, era la alternativa, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar tal vez para estos efectos de los turnos lo que es conocido como, o podríamos decir, llamarlo telefarmacia o farmacia online, dado que ya incluso a nivel legal existe la telemedicina. Esto precisamente para poder salvar las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que tuviera, ¿no es cierto?, el director técnico o el farmacéutico que esté designado por la empresa para hacer un turno. Porque estas situaciones se dan, y se dan de común ocurrencia, o sea, todos tenemos familia, ¿no es cierto?, nos enfermamos, como estoy viendo ahí al honorable que está haciendo una salvedad y, digamos, está muy enfermo al parecer, pero está presente. Y así, nosotros también nos enfermamos. Se refiere al senador Gaona. Al senador Gaona, ¿no es cierto?, que se le agradece por estar presente, digamos, dado que debiera estar, ¿no es cierto?, haciendo reposo. La verdad que nosotros... No, pero en ese caso lo mandamos a reposar, pues si no hay problema. No, prefiero tenerlo presente. Señor presidente, me interesa su apoyo también en este proyecto. Entonces, esta solución podría ser mientras aparece este tipo de proyecto, que en el fondo estaría solucionando el grave problema que tenemos las farmacias de barrio, las farmacias independientes. Ahora, esta situación fue propuesta dado que en el reglamento, ¿no es cierto?, actual reglamento 466 de farmacia, estas situaciones están previstas. Lo que pasa es que aquí tenemos una diferencia de interpretación con el Instituto de Salud Pública, señor presidente. Porque si bien es cierto, el artículo 129A de la Ley Fármaco 1 dejó establecido que mientras la farmacia esté abierta tiene que haber un químico farmacéutico, ¿ya? Por otro lado, el artículo 96 de la misma ley, en su inciso cuarto, ¿no es cierto?, habla de que habrá un reglamento que va a permitir la mejor aplicación de esta ley. Y en el reglamento, ¿no es cierto?, en su artículo 19, letra C, habla ya de una ausencia fundada del director técnico, y la obligación de que tiene que registrar la ausencia. Esta norma, el 19, número letra C, no tendría objeto si, a nuestro modo de ver, no tendría razón de existir si la farmacia tuviese que cerrar inmediatamente cuando existe una ausencia laboral dentro de la jornada laboral. Es decir, esto permite solamente una ausencia de un día o de un turno, no sé, 8 horas, ¿ya? Entonces, lamentablemente, según el Instituto de Salud Pública, digamos, aquí la ley es la que ordena y que manda, por lo tanto, la farmacia se tiene que cerrar, ¿ya? Y quedaría, como le digo, este articulado del 19.6 fuera del objeto, digamos, no tendría razón de ser. Incluso el artículo 23, inciso primero, también habla de la mera ausencia. Y el artículo 41, más adelante lo vamos a ver, para la farmacia de urgencia, también habla de la mera ausencia sin que constituya esta una infracción sanitaria. Considerando lo expuesto y haciendo hincapié en que nuestra asociación gremial quiere que este proyecto de ley, ¿no es cierto?, sea de la tramitación más rápida que se pueda, quiero hacer alguna observación más bien en el articulado, ¿ya? En que habla, ¿no es cierto?, es un tema de redacción que no nos cuadra muy bien porque habla de que dice, no se establecerán turnos a la farmacia, lo que vuelvo a repetir e insisto, estamos absolutamente pleno de acuerdo,
¿ya? Sino que deben existir farmacias de atención permanente. Deben. O sea, aquí esta norma, ustedes le están dando fuerza obligatoria, ¿ya? Pero no dice quién es el que tiene que realizar esta obligación. El sujeto, ¿no es cierto?, que es el Instituto de Salud Pública, porque en el reglamento habla de que es el Instituto de Salud Pública el que tiene que establecer los turnos, pero los turnos no para una farmacia de urgencia, sino que solamente para las farmacias común y corriente que hacen turnos esporádicos, ya excepcionales. Entonces, yo creo que acá, ¿no es cierto?, debería revisarse esta parte, porque además obligar a una farmacia privada, por ejemplo, a transformarse en una farmacia permanente es una carga importante, porque ya no necesita un farmacéutico, sino que va a necesitar 4 farmacéuticos para cumplir todos los horarios ya que requieren los 24/7, la situación permanente. Por lo tanto, creo que habría que revisar esa parte del articulado, porque también me pareciera que constitucionalmente esta carga no podría ser impuesta, ¿no es cierto?, a los particulares, y de alguna manera, bueno, el Congreso tendría que hacerse cargo de aclarar esa situación y darle, ¿no es cierto?, una aplicabilidad para el futuro, para que no sea un problema. Y eso es, creo, lo que nosotros podemos aportar, señor presidente. Agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias, Comisión de Salud. Muy bien, don Héctor Rojas. ¿Algún comentario o pregunta a los señores senadores? Senador Chaguán. Como hemos visto, este es un proyecto que responde justamente a una necesidad. Me parece interesante lo que ha planteado la Asociación Gremial de Farmacias Independientes, lo que también ha planteado también otras asociaciones de farmacia, y creemos que es necesario abordarla, porque hoy día estamos frente a una situación compleja. Primero, que los turnos no se cumplen porque no hay disponibilidad de químicos farmacéuticos o finalmente por los temas de seguridad. Por tanto, yo creo que este proyecto, tal como lo hicimos en términos de aprobarlo en general, no parece adecuado. Ahora hay que ver cuál es la fórmula. Y acá el Ejecutivo nos puede ayudar. O sea, si esto tiene que hacerse a través de una licitación público-privada, eso seguramente requiere apoyo de la EPRES, eso requiere otros niveles de avance. Y por tanto, dentro de las facultades nuestras, me gustaría preguntarle a la ministra por su intermedio, ¿cómo debiéramos abordarlo? A lo mejor aprobarlo en general, estableciendo alguna norma que estimule justamente aquello, y también pensando en las 60 comunas o 50 en las que no existen farmacias, que también es un tema que es de preocupación. Muy bien. Senador Gaona. Presidente, en la misma línea de lo que ha señalado el senador Chaguán por su intermedio, yo creo que sería bueno tener la opinión del MinSal respecto de las fórmulas. Uno tiende a pensar de que no están estas farmacias abiertas las 24 horas del día donde efectivamente más se necesitan, porque probablemente el sistema de oferta y demanda y de condiciones de mercado no funciona. No da. Entonces, de esa perspectiva me parece que entonces el Estado tiene que entrar a intervenir en esta materia, no para obligar, pero sí para facilitar que esto se pueda lograr y satisfacer la necesidad de la ciudadanía. Entonces, yo quisiera conocer la opinión, por ejemplo, si finalmente el Estado es el que puede dotar de una infraestructura y licitar la operación de esas farmacias de 24 horas con todo lo que ello implica. Y evidentemente quienes pueden licitar debieran ser los operadores autorizados por el ISP, en fin, y todo ello, tanto de cadenas como independientes. Quizás ese mecanismo donde efectivamente probablemente la inversión no sea sustentable para un privado exclusivamente, y ciertas posibilidades de financiamiento de la operación. O sea, estoy hablando derechamente de una especie de concesión. Yo no sé si han evaluado
una materia similar, porque claramente aquí el mercado no funciona. Y como no funciona el mercado, el Estado tendría que generar las condiciones para que el mercado funcione. Entonces, yo quisiera preguntarle si eso es una idea que podría evaluar el Ministerio de Salud, así como se han hecho con otro tipo de servicios para la ciudadanía vía concesiones. Sí, el secretario va a informar de lo... Pero precisar que en todo caso está aprobado en general este proyecto y tiene plazo de indicación hasta el 25 de septiembre. Esos son los ritmos que lleva este proyecto de ley, así que todavía estamos en tiempo y forma antes de entrar a la discusión en particular. ¿El secretario quiere precisar algo? No, presidente, era eso. Ya. Muy bien. Ministra, por favor. Sí. Muchas gracias. Agradecer la presentación de don Héctor Rojas a través de... Gracias. Nosotros, por cierto, que coincidimos de que las circunstancias para las farmacias no son siempre las adecuadas como para tener atención de urgencia, y eso se ha visto en la realidad. La realidad, en el fondo, es la que demuestra de que a pesar de que existen turnos de urgencia, hay condiciones en las cuales no se están cumpliendo, no por falta de voluntad, sino que porque los riesgos exceden, digamos, no hay forma de garantizar la seguridad de las personas que en ella atienden. De hecho, algunas de las farmacias independientes, por ejemplo, hay medicamentos que mejor no tienen, digamos, que no los dispensan para no tener la posibilidad de que vayan a robarles, los psicotrópicos, por ejemplo, y se restringen en esa área de medicamentos justamente para reducir la tentación, digamos, de que sean víctimas de asalto. Y que hay circunstancias en que también la cantidad de personas del punto de vista comercial, que es el balance que ellos tienen que hacer, no justifica el tener una atención continuada. Nosotros como Ministerio, por cierto, que estamos preocupados de garantizar el acceso a los medicamentos, que es un elemento vital en la respuesta a las necesidades de salud. Existen medicamentos que son de libre demanda. Yo misma me he preocupado personalmente y estamos viendo una circular para facilitar la entrega de estos medicamentos, por ejemplo, en las postas rurales, en que muchas veces en algunos lugares, por costumbre, en realidad no por normativa, se les exige una receta médica para entregar un medicamento que es de libre disponibilidad en la ciudad, en lugares donde ni siquiera hay farmacia, que son los lugares que más nos preocupan. Y justamente atendiendo esta situación de la necesidad de contar con los medicamentos, nuestra opción y que estamos estudiando es la habilitación de los puntos de entrega dentro del sistema de atención primaria de urgencia, que tiene una distribución territorial suficiente y que puede servir de backup, en el fondo de respaldo, a situaciones donde no están funcionando las farmacias de urgencia. Y eso es lo que estamos evaluando, o sea, que sea el sistema público a través de la atención primaria municipalizada o no municipalizada, en el caso, por ejemplo, de Coyhaique, que no tiene atención primaria municipalizada. Lo tengo muy presente porque está la senadora acá. Dispongan del arsenal terapéutico y de las posibilidades de entregarlo a las 24 horas y facilitarlo en el sentido de que no exija, cuando son situaciones en que la persona requiere de un medicamento que no está buscando una consulta médica, de que se facilite ese acceso y no se vincule siempre a la atención médica, porque eso lo otro es llevar a toda esa caudal de personas a la atención de urgencia, lo que significa también una recarga. Y muchas veces las personas quieren comprar, no sé, un paracetamol, un ibuprofeno, un antiinflamatorio, a veces son vendajes, elementos que no necesariamente requieren una consulta médica. Y eso es lo que nosotros estamos evaluando como alternativa. Ya, muchas gracias, ministra. Vamos cerrando la reunión por hoy, porque además tenemos que ir a constituir el grupo de diálogo parlamentario chino. Y decirles que en relación al tercer punto, el Comité Técnico va a entregar la próxima semana finalmente su reporte, la próxima semana, el informe técnico definitivo, para que sea visto a contar de la semana siguiente, que es la que se reinicia la postdistrital, o sea, la del 25, acá en la Comisión de Salud. Esto no en razón de que haya demoras innecesarias, sino que lo que yo he ido monitoreando y observando, que han hecho todo el esfuerzo posible por tener diversas simulaciones finales y propuestas coherentes
que puedan ser recibidas y ojalá acogidas por la Comisión de Salud. Ese es el propósito. Entonces, naturalmente, esta fase final que ha sido lenta, yo diría yo, para nosotros ha sido lenta, para ellos ha sido muy intensa. Aquí están los representantes, incluso asesores que han participado ahí, que han estado mañana, tarde y noche dedicados a sacar el producto final, que yo no lo conozco tampoco, o sea, está todo esto en desarrollo, aquí nadie tiene una información privilegiada, pero sí se sabe que el esfuerzo es que esto sea muy coherente, y por lo cual yo creo que va a ser necesario, ministra, que tengamos una conversación de afinamiento de los pasos tácticos y estratégicos que se van a seguir para ir cumpliendo los objetivos. Me refiero en la agenda de las semanas que vienen, ir sacando con la celeridad del caso los temas que están en el proyecto de ley corta, con precisión. Pero eso lo podemos conversar ahora posteriormente para afinarle a la línea, porque es evidente que nosotros necesitamos el informe del Comité Técnico, porque eso nos da certezas de las viabilidades o no, de cómo está el cuadro general. Recordemos que dijimos que esto era para cumplir los fallos, para darle viabilidad al sistema y para que nadie se viera interrumpido en su atención. Esos son los objetivos generales que buscamos, y el tema financiero era el decisivo, el nudo crítico, y es el que vamos a recibir ahora en estos días el resultado, que debiera ser por ahí por el 20, me imagino yo, que da plazo para que se pueda eso tratar y licuar para que esté disponible el 25 ya en el inicio de votaciones, para la discusión en particular. Muy bien, por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.